Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este devocional de Jueves Santo. Iniciamos la Semana Santa con un bonito servicio de palmas y con una egg hunt para los niños. Muy divertido, estuvo muy padre, nos la pasamos muy bien. Y el día de hoy continuamos con este devocional acerca del servicio. Una de las enseñanzas que podamos obtener precisamente de este día de Jueves Santo es el servicio. Así que esta meditación, este pensamiento que quiero compartir con usted en esta noche, lo titulé Ahora hágalo usted. Ahora hágalo usted. Así que vamos a descubrir de qué se trata esto. Y voy a leer en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Juan 13:1 y dice lo siguiente: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Versículo 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Creo que usted no se va a sorprender si le dijera que los discípulos estaban muy asombrados de ver a Jesús lavándoles los pies. Y es que en aquel tiempo era algo bastante denigrante que el maestro de la ley, en este caso Jesús, le lavara los pies a sus discípulos. El lavar los pies era una tarea que lo hacían los siervos de la casa. Ahora, cuando digo siervos no me refiero a esclavos. Los siervos eran personas que tenían su salario o en algunos casos el beneficio para ellos era que podían formar parte no solamente de la casa, pero de la familia, con los mismos derechos, con los mismos beneficios. Pero era el trabajo de ellos. Para eso se les daba beneficios, apoyo o incluso se les pagaba para que lavaran los pies y algunas otras cosas que tenían que ver con la hospitalidad en aquel tiempo. Pero Jesús no quería mostrar hospitalidad a sus discípulos, no les quería mostrar un gesto judío. Eh, Jesús estaba humillándose a sí mismo al lavarle los pies a sus discípulos. Esto no era algo que un maestro de la ley se suponía que hiciera. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que los maestros de la ley eran personas que estaban en muy alta estima y eran personas que tenían bastante posición social, o mejor dicho, una posición social muy alta. No era para andarle lavando los pies a sus discípulos, pero Jesús lo hizo. Incluso hubiera sido mejor que los discípulos le hubieran lavado los pies a Jesús. Siendo discípulos, le lavan los pies a su maestro en agradecimiento, yo qué sé. Pero aún para ellos era algo muy denigrante, era algo muy humillante. Era la tarea de los siervos. Y quizá cuando leemos este pasaje podemos pensar, sin evitarlo, que quizá Jesús pudo haber mostrado su amor, su cariño hacia sus discípulos, o como algunos piensan, mostrado hospitalidad de alguna otra manera. Les hubiera cocinado algo, estoy seguro que
En aquel tiempo hubiera habido alguna otra manera de mostrar lo que Jesús quería hacer, pero no lo hizo así. Jesús le lavó los pies y podemos pensar, ¿en qué estaba pensando Jesús? ¿Qué pasó por su mente cuando hizo esto? Pero es que ese es el problema. Así fue como los discípulos vieron esto. Por eso, en este pasaje, si usted lo lee todo completo, del 1 al 17, vamos a encontrar que Jesús tuvo una conversación con Pedro porque no entendía lo que estaba sucediendo. Y en muchas ocasiones nosotros no podemos ser tentados, mejor dicho, a no entender este tipo de gestos, de señales que Jesús hizo con sus discípulos. Jesús no quería mostrarles hospitalidad. Jesús quería darles ejemplo de lo que servir a otros significa. Quizá los discípulos no pudieron entender en el momento porque su maestro les estaba lavando los pies. Como ya lo mencioné, era algo bastante humillante. Pero Jesús lo que estaba haciendo era aprovechar la oportunidad para mostrarles lo que es el servicio. Fíjese lo que dijo Jesús en Mateo 20 y 28. Dice, el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe? Quizá lavar los pies no aplica el día de hoy. Aunque es una práctica espiritual muy bonita, y, como un símbolo de servicio, lavarle los pies a alguien, limpiar los zapatos a alguien quizá en un servicio, pero específicamente diseñado para eso. Pero no se usa porque no es parte de nuestra cultura, porque parte de la cultura de aquel tiempo era usar sandalias. Caminaban en tierra, llegaban y tenían que lavarse los pies para poder estar dentro de la casa. Nosotros no hacemos eso, nosotros usamos zapatos, tenis. Entonces, no es necesario, yo lo diría así. Pero, ¿cuál es la respuesta? ¿O cuál debería ser nuestra respuesta a este pasaje? Bueno, déjeme decirle que en inglés Jueves Santo se llama Maundy Thursday. Así se conoce. Y la palabra Maundy viene de una palabra en griego que tiene que ver con la palabra mandamiento. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es, nos está dando un mandamiento, así como se lo dijo a sus discípulos, de servir unos a otros. Y quizá podemos imaginarnos a los discípulos que pudieron haber pensado, bueno, ¿y yo por qué tengo que hacer esto? El versículo 17 dice, ustedes van a ser dichosos si ponen esto en práctica. Y los discípulos pudieron haber pensado, ¿cómo es que voy a ser dichoso? Dichoso quiere decir bendecido, también lo pueden encontrar así en otras versiones. Bendecido, ¿cómo es que voy a ser bendecido yo si sirvo a otros? ¿Cuál es el beneficio que yo obtengo? Pero es que esto es lo interesante, que servir a otros no es para nuestro propio beneficio. Es más, es una señal de que pertenecemos a la familia de Dios. Es una evidencia de que somos nacidos del Espíritu. El Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu es generoso. El Espíritu de Dios, de alguna u otra manera, nos ayuda, nos da las herramientas, nos sirve de esa manera para nosotros poder estar listos, nos ayuda, lucha por nosotros. Entonces, servir a otros es una señal de que formamos parte de la familia de Dios, de que formamos parte de la comunidad de Dios, parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo Jesús es la cabeza. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta o cuál debería ser nuestra respuesta en este Jueves Santo a este pasaje? Servir a otros. Servir a otros. Y no va a ser fácil, porque servir a otros requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere sacrificio. Pero el día de hoy es una oportunidad para voltear hacia la cruz,
para ver el sacrificio que Jesús hizo. Jueves Santo es un día que nos invita a evaluar nuestra disponibilidad, nuestra voluntad para servir a otros, recordando lo que Él hizo. Para Jesús no fue nada fácil darnos ejemplo en la cruz, pero Él lo hizo para que ahora nosotros lo pudiéramos hacer. El mandamiento en este Jueves Santo es lo que dijo Jesús. Si ya saben estas cosas, van a ser bendecidos si las ponen en práctica. Y no las hacemos porque somos bendecidos. Eso es parte, eso es un bonus. Eso es parte de lo que Dios hace o pudiera ser. Pero las hacemos porque es parte de ser un discípulo que sirve a otros discípulos y a otras personas. Y puede empezar en su propia casa. ¿De qué manera está sirviendo usted a otros en su propia casa? Puede empezar en su iglesia. ¿De qué manera está sirviendo a otros en su iglesia? Puede empezar en cualquier contexto y donde quiera que usted esté, porque siempre va a haber la oportunidad para servir a otros. Recuerde, Jesús dijo, bienaventurado, bendecido o dichoso va a ser usted si lo pone en práctica. Por eso titulé a este devocional, ahora hágalo usted. Vamos a orar. Bendito Señor Jesús, te damos tantas gracias por el ejemplo que nos has dado. A través de tu palabra, Señor, que habla directamente a nuestros corazones, podemos aprender que es bueno servir a otros. Que lejos de lo que tal vez nuestra cultura dice, tal vez lejos de lo que el egoísmo que encontramos en este mundo o alrededor de nosotros nos enseña, tú nos enseñas, nos garantizas y nos aseguras que servir a otros es parte de ser un discípulo tuyo, un creyente, Señor. Así que oramos para que nos ayudes a servir a otros, aunque requiera tiempo, aunque requiera esfuerzo de parte de nosotros, aunque requiera sacrificio. Nos ayudes a ver, Señor, en este Jueves Santo, a la cruz, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, tu Hijo, al venir a este mundo, servir, dar su vida por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues le invito el día de mañana a que continuemos en esta Semana Santa. Mañana vamos a tener nuestro servicio de Viernes Santo a las 7:30 en nuestra iglesia, en nuestro santuario, en Agape Memorial United Methodist Church. Así que dése cita, vaya mañana 7:30 a nuestra iglesia y como siempre le digo, puede invitar a otros, todos son bienvenidos. Que Dios le bendiga, hasta mañana.